en la palabra Génesis, el capítulo 16. Recordamos que ya hemos estado estudiando acerca de Dios como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Hemos estudiado a Dios como el proveedor, Jehová Jireh, el Dios que todo lo provee. Hemos estado estudiando el nombre de Jehová, Sama, que quiere decir Dios está allí. Hemos estudiado también el nombre de Jehová, Nisi, que quiere decir Dios es nuestra bandera. El domingo estudiamos sobre Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, o también se traduce como el Señor de los ejércitos. Y hoy vamos a estudiar el nombre de Dios, Jehová Roí. Ese nombre quiere decir el Dios que me ve, Jehová Roí, el Dios que me ve. Y para eso necesitamos leer aquí en Génesis, el capítulo 16. Así dice la palabra, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, a la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este capítulo 16 de Génesis? Nos encontramos con una mujer egipcia, una sierva, era una sirvienta de Sarai y de Abraham. Esta mujer, su nombre es Agar. Sarai era una mujer estéril y ella anhelaba tener hijos. Y ella dice que Dios la había puesto en esa condición, porque dice: Jehová me ha hecho estéril. Pero como toda mujer, ese anhelo de ser madre, esa desesperación en la que ella se encontraba, le dice a su marido: te doy mi sierva y ten hijo con ella. Así que de algún modo Sarai iba a ser madre. Y resulta que Agar queda embarazada de Abraham. Y cada vez que veía a Sarai, dice que la miraba con desprecio, como burlándose, tal vez: yo estoy embarazada, tú no puedes, ¿no? Y se sintió muy lastimada, muy ofendida Sarai, y habló con su esposo Abraham y le explicó lo que estaba pasando, de cómo ella sentía el desprecio, las burlas de Agar. Y entonces Abraham le dice: es tu sierva, haz como tú quieras. Y ahora la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 6, en la parte final, dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. O sea que Sarai comenzó ella a maltratarla, a su sierva Agar. Empezó a afligirla, según es lo que dice el texto.
le empezó a hacer vivir malos momentos, le empezó a hacer vivir bajo presión, empezó a tomar represalias, empezó a tener maltratos con Agar, y ya no resistió a Agar, y dice, y huyó al desierto, se fue, embarazada salió rumbo al desierto. Y ahora la palabra de Dios nos dice aquí lo siguiente, versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahora, hermano, esta mujer embarazada en el desierto encuentra una fuente de agua y ahí se acomodó. Agua en el desierto, eso es como oro en polvo aquí entre nosotros, ¿verdad? Y ahí se acomodó junto a la fuente y en ese momento se le apareció el ángel de Jehová. Esto es lo que nosotros hemos explicado, una cristofanía. El ángel de Jehová dice, pero ¿qué haces aquí? Si tú eres la sierva de Sarai, dice, huyo. Ya hemos leído que Sarai comenzó a maltratarla y comenzó ahí a hacerle daños y toda clase de ataques. Y Agar huyó. Pero el ángel le empieza a hablar ahora sobre una promesa para ella. Y esa está ahí explicada en el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ahí está la promesa. El ángel le dice, vas a tener un niño y ese niño va a tener una descendencia que no podrá ser contada. Es decir, que iban a venir muchas familias de ese niño, de esa raíz. Y ahora el ángel le agregó algo más, dice, tendrás que ponerle a ese niño Ismael. Ese nombre Ismael significa Dios oye o Dios escucha. Ese era el nombre del niño Ismael, Dios oye, Dios escucha. Y ahora de Ismael es donde viene en el mundo actual todas las naciones árabes. No confunda Arabia Saudita, no. Todas las naciones árabes vienen de este Ismael. Ismael era ahora el hijo de la esclava. Pablo habla mucho acerca de esta historia. Pablo la usa para explicar una doctrina importante. Cuando ustedes lean en Gálatas el capítulo 4, el apóstol Pablo en la parte final del capítulo 4, los últimos 10 versículos, lo dedica a hablar de este tema. Y él utiliza la palabra alegoría. Es decir, que lo que Pablo quería explicarle a la iglesia en Galacia, se los enseña esa doctrina en modo de alegoría. Y él le dice que Ismael era el hijo de Agar, pero Ismael era el hijo de la esclava. Pero después aparece el hijo de la promesa que era Isaac. Y ahora Abraham le dice, Agar representa en Ismael al hijo de la esclava, pero nosotros en Isaac somos el hijo de la libre. Y él le dice a los creyentes en Galacia, nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Nosotros no somos de la carne, nosotros somos de la promesa. Así que toda esta historia es explicada por Pablo para marcar y para aclarar una posición doctrinal en la iglesia de Galacia. Pero volvemos aquí, hermano.
En esa fuente de agua donde fue encontrada esta mujer, se le iba a poner un nombre. Observe eso, por favor. Dice ahí en el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ese es el nombre de nuestro mensaje hoy. Jehová Roí quiere decir el Dios que ve o el Dios que me ve. Así que ahora esta mujer, Agar, nos va a poner algo en claro para todos nosotros, que nosotros estamos transitando por esta vida bajo la mirada del Dios que nos ve. El Dios que todo lo ve. En la expresión de esta mujer, Agar, es donde está nuestro mensaje hoy. A modo de recuerdo, a modo de tomar conciencia que nosotros tenemos un Dios que todo lo ve. Para cerrar esta historia, observe el último texto, verso 14. Dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Así que ahora ese pozo o esa fuente de agua tenía un nombre, el pozo del viviente que me ve. Y de esta raíz partimos en nuestra historia. Cuando estamos en la obra de Dios, aquí hay un Dios que nos ve. Amén. Ese Dios tiene una mirada fija en nuestro corazón. Él sabe pesar nuestros corazones y sabe si en nuestro corazón hay fidelidad o infidelidad. Sabe si en nuestro corazón hay vida espiritual, vida abundante o hay mundanalidad. Dios sabe todo acerca de nuestra vida. Y esta experiencia de Agar es la que nos lleva a nuestro tiempo y a nuestra congregación y a nuestra propia vida para ver si sabemos que Dios todo lo ve. Amén. Una de las cosas que sucede en la obra de Dios y que nos sucede a nosotros también es que a veces nosotros miramos la obra de Dios de acuerdo a lo que hacen otros hermanos. Si hay hermanos que no vienen a nuestras reuniones, entonces juzgamos, criticamos, nos desanimamos y hasta a veces tomamos una posición. Si ellos no vienen o no trabajan, yo tampoco lo hago. Pero yo tengo que recordar esto, que yo tengo un Dios que todo lo ve. Amén. Yo tengo un Dios que me ve. Amén. Yo tengo aquí en la obra de Dios, yo estoy porque vengo a servir a Dios. Amén. Y mi temperatura espiritual no depende de lo que hacen otros hermanos, mi temperatura espiritual depende de mi comunión con Dios. Amén. Yo tengo que estar bien con Dios y Él me ve, y Él me ve las actitudes malas y me ve los gestos negativos, todo lo ve, el Dios que me ve. A esa reflexión es la que nos invita esta experiencia de Agar, el Dios que me ve. Ese es Jehová Roí. Ahora, en cuanto a nuestro trabajo en la obra, yo quisiera llamarles la atención y que leamos por un momento Hebreos el capítulo 6, para pensar sobre esto, lo que nosotros hacemos en la obra de Dios. Observe cómo dice aquí la Biblia, Hebreos el capítulo 6, versículo 10. Hebreos el capítulo 6 y el versículo 10. Así dice la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, Amén, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, hermanos, dice en versículo 10 que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo, nuestra obra. Amén. ¿Por qué no lo olvida? Porque todo lo ve. Amén. Él es el Dios que todo lo ve. Él es el que va a dar la recompensa. Él es el que va a dar premiación por nuestro servicio. No son los hermanos, no son ellos. Yo tengo que trabajar en la obra sabiendo que Dios todo lo ve. La recompensa viene de Él. Él no se olvida de nuestro trabajo. Amén. La gente nunca va a agradecer, o quizás casi nunca va a agradecer lo que nosotros hacemos en la obra. La gente no va a aplaudir por nuestros sacrificios, nuestros esfuerzos, pero hay un Dios que lleva un registro de nuestro trabajo en la obra, que es el Dios que todo lo ve. Amén. Y ahora este texto agrega algo más, no solamente que Dios ve todo, sino que Dios no olvida. Dice exactamente que Él no olvida nuestra obra y el trabajo de amor. Entonces dice en el versículo 11 que el deseo del escritor es que todos tengan esa actitud, una actitud de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo en la obra de Dios. Para señalar algo importante en el versículo 12, dice que nosotros, hermanos, no tenemos que hacernos perezosos. No mire el hermano que falta, no mire el hermano que es carnal, no mire el hermano que es mundano. Dice, usted ponga la mirada en aquellos que trabajan, porque si usted no imita a los trabajadores se va a volver perezoso. Y esa es la gran tendencia en la iglesia. Se manifiesta un perezoso y ya consigue un montón de adeptos. Se manifiesta un trabajador de la obra y la gente ya lo mira de reojo y habla por lo bajo, se cree super santo, se cree gran espiritual, pero basta que alguien convoque a la pereza y ya se arma el gremio de los perezosos en cualquier iglesia. Y Dios dice, no haga eso. Yo todo lo veo, yo valoro, yo premio, recompenso, yo no me olvido de la obra y el trabajo de amor que hacen. Es decir, que Dios nos está invitando a poner la mirada en Él, porque Él es nuestra motivación. Amén. Él es nuestra motivación. Así que Agar hoy nos hace pensar en cuanto a nuestra participación en la obra de Dios, que nosotros, hermanos, tenemos un Dios que todo lo ve. Amén. Todo lo ve. El esfuerzo de cada uno lo ve. Y también Dios ve a los perezosos y los identifica. Pero yo tengo que decidir de qué lado me quedo. Donde yo tengo más provecho para mi alma, donde tengo más beneficio en mi vida espiritual. Amén. Es cuando estoy con los obreros que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Así que pensando en esto, hermano, quiero invitarlos a una serie de textos. Pensando en esto que Dios todo lo ve. Por ejemplo, en Proverbios el capítulo 15, si podemos buscar ahí por un momento. Proverbios el capítulo 15. Y observen cómo dice la Escritura en el versículo 3. Proverbios el capítulo 15 y el versículo 3. Así nos dice la palabra de Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Como el texto lo indica, los ojos de Dios están en todo lugar. Y cuando Dios mira a nuestra iglesia, Él ve a los que trabajan y a los que tienen largas vacaciones espirituales. Cuando Dios mira a nuestra iglesia, Él sabe quién quiere estar para ver la obra crecer, para glorificar el nombre de Dios, para expresar nuestra gratitud a Cristo por la salvación. Él sabe los que están llenos del Espíritu Santo. Él sabe todo eso. Pero también cuando Dios mira nuestra obra aquí,
Él ve a los perezosos, los carnales, los mundanos. Él es el Dios que todo lo ve. Y ahora el escritor de los proverbios es el que nos recuerda esa verdad, lo que Agar nos enseñó de su experiencia. El escritor de los proverbios dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Ahora una invitación para el capítulo 5 de Proverbios. Ahí cerquita, Proverbios, el capítulo 5, versículo 21. Proverbios 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. ¿Por dónde va nuestra vida? ¿Por dónde van nuestros pasos? ¿Por la vereda soleada o por la vereda de tinieblas? ¿Por dónde estamos llevando nuestra vida? ¿Por un sendero de luz o por un sendero de oscuridad? Dice aquí este verso 21: los caminos del hombre están todos delante de los ojos de Dios. Otro pasaje de la Biblia que nos recuerda que estamos bajo su mirada. Estamos ante el Dios que todo lo ve, todo lo ve. Así que, como estamos ahí cerca, podemos buscar hacia atrás el libro de Salmos. Y en el capítulo 32, el libro de Salmos, el capítulo 32 y el versículo 8. Mire la expresión que aparece aquí. Dice aquí el Salmo 32, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos predicadores discuten quién dijo este versículo 8. Si eso fueron algunas palabras de David o es Dios. Nosotros, al considerar los versículos anteriores que hemos leído, podríamos inclinarnos por Dios. Y si es Dios el que recitó este verso 8, Dios dice: te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Porque todos los versículos anteriores que leímos es que dice el Dios que todo lo ve, y este texto dice: sobre ti fijaré mis ojos. Muchos de nosotros, principalmente a la hora de un pecado, decimos: pero mire, el mundo ya tiene más de 7.000 millones de habitantes, ¿qué va a estar Dios atento a lo que yo voy a hacer? Bueno, los versículos que hemos leído y la experiencia que tuvo Agar es una invitación para preocuparnos. No es que Dios está distraído, Dios todo lo ve. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Eso significa que Él todo lo conoce, que todo lo sabe. Otro de los atributos de Dios que usted conoce es que Él es omnipresente. Él está aquí, allí, más allá, del otro lado. Dios está en todos lados. Por eso, como Agar, nosotros podemos asegurar: Él es el Dios que todo lo ve. Así que tengamos cuidado con las cosas que hacemos, porque estamos bajo su permanente mirada. Esta porción del Salmo dice, asegurándolo, dice: sobre ti fijaré mis ojos. No importa lo que sucede alrededor, dice Dios, sobre ti estoy poniendo la mirada, estoy atento a lo que haces. Yendo un poquito hacia atrás al libro de Job, observe un texto allí. Después le llevaré un pasaje en el Nuevo Testamento. El libro de Job, el capítulo 34. Este es uno de los amigos de Job que está hablando. Ese amigo de Job se llamaba Eliú. Y mire lo que dice Eliú aquí en Job 34, verso 21. Él viene hablando acerca de Dios y dice en el verso 21: porque sus ojos están sobre los caminos
del hombre y ve todos sus pasos. Quiero que ponga atención a eso. Dice que sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Caminos de tierra, de asfalto, de césped, póngale el material que quiera, todos los caminos conoce Dios. Catán, La Ferrer, Florencio Varela, Pontevedra, Calzada, Castillo, el que le ponga, conoce todos los caminos, absolutamente todo. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo conoce, dice aquí Eliú, sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, hasta el paso en falso, hasta la baldosa floja que pisamos a veces, todo lo ve. Cuando pisamos y se nos pega un chicle en la suela, todo lo ve, todos nuestros pasos. Cuando llevamos nuestra vida por caminos pecaminosos, ahí está mirando Dios. Y sufre cuando nos ven esos caminos. Pero cuando venimos rumbo a la congregación, a la comunión, ahí Dios está contento. Como dice el Salmo 122:1, yo me alegré con los que dijeron, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y Dios también se alegra cuando nos ve en su casa. Amén. Porque venimos a tener esa comunión con Él. Amén. Un texto más para este punto en el Nuevo Testamento, ahora Hebreos capítulo 4. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 13. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 13. Este texto lo usé en un mensaje el fin de semana anterior. Dice la palabra, Hebreos 4, verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas cosas dice este pasaje. La última nos sacude un poco, porque nos recuerda que un día tenemos que estar frente a Dios para dar cuenta. Amén. Pero dice que cuando estamos delante de Él, aquí aparecen algunas expresiones de que todo va a ser manifiesto en su presencia. La Biblia, hermanos, cuando dice que todos compareceremos frente al tribunal de Cristo para el juicio de nuestras obras allí, la palabra comparecer significa que estaremos al descubierto, al desnudo. La misma idea que usó Pablo a los Corintios, la que usa el escritor de los Hebreos. Estaremos en su presencia y todas las cosas, nuestras obras, todo lo que hemos hecho, estarán como desnudos. Nada podrá esconderse. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que todo lo ve. Amén. Jehová Roí, el Dios que todo lo ve. Así que, hermanos, pensemos en esto. Un día Jonás decidió hacer su propia voluntad, no la de Dios. Recuerdan que Dios le mandó a predicar a Nínive, pero Jonás descendió a un puerto que se llamaba Jope y se tomó una barca rumbo a Tarsis. Es decir, que eso era la dirección opuesta a la que Dios le había marcado. Dios, que todo lo ve, notó eso y quiso corregir el error del predicador, quiso corregir el rumbo del profeta y le mandó aquella gran tempestad. ¿Recuerdan? Los marineros se asustaron, finalmente Jonás es arrojado al mar y después es devorado por un pez y en ese vientre estuvo 3 días hasta que fue vomitado. Luego Dios le da una nueva oportunidad para que le predique a los ninivitas. Y ahí lo vemos a Jonás predicando y aquella generación de maleantes, de gente perversa e inmoral, todos convertidos al Evangelio. Amén. Una gran predicación de Jonás. ¿Por qué Jonás obtuvo esa bendición y esos resultados? Porque el Dios que todo lo ve
lo sacó del camino de error y lo puso rumbo a Nínive. Así es. No fue fácil. Tuvo que trabajar el Señor con Jonás, como tiene que trabajar muchas veces en nuestra vida, hasta llevarnos a un buen puerto, al lugar correcto. Pero el Dios que todo lo ve se enteró que Jonás, así como nosotros a veces, no quería hacer su voluntad. Mostró un corazón rebelde. Nosotros a veces somos así, no queremos hacer. Escuchamos la enseñanza de la palabra, sabemos que Dios piensa así, sabemos que la Biblia dice así, pero aún seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Hermano, la Biblia nos enseña sobre Judas, el Iscariote. Cuando usted lee allí, dice que Jesús llegó a la casa de aquellos hermanos de Betania, Lázaro, María, Marta. Y entonces allí una de las mujeres sacó un perfume para honrar al Señor, para perfumar su vida. Y se escuchó una voz en esa reunión, era la de Judas Iscariote, calificando que el derramamiento de ese perfume era un desperdicio. Eso está escrito en los primeros 6 versículos de Juan capítulo 12. Pero ahí el Evangelio aclara. Cuando escucha a Judas el Iscariote decir esto es un desperdicio, se podría haber vendido y dado el dinero a los pobres, pero el Evangelio dijo eso porque él era ladrón, metía la mano en la bolsa. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios todo lo ve. Ahí. Ninguno de los apóstoles lo vio meter la mano en la bolsa. Dios sí lo vio y lo denunció. No es que estaba tan preocupado por el precio del perfume. Él era un ladrón, metía la mano donde no debía. Y fue denunciado por el Dios que todo lo ve. Cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, se va a enterar acerca de un matrimonio. Él se llamaba Ananías, ella se llamaba Zafira. Eran de esos típicos cristianos que querían aparentar, impresionar a la congregación de que eran espirituales, super santos, etc. Como Esteban y otros habían vendido sus propiedades y habían traído el dinero a los pies de los apóstoles y estos lo repartieron al pueblo, de tal modo que la Biblia dice no había ningún necesitado entre los creyentes. Y Ananías y Zafira quisieron imponer un sistema de economía falso que consistía en vender pero no dar todo, quedarme con algo. Y entonces vendieron una propiedad y llegó Ananías allí al templo, al lugar de reunión, y Pedro salió al encuentro y le dijo: Ananías, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Porque habiendo vendido esa propiedad y quedarte con todo el dinero, nadie te iba a decir nada. Pero vendiste la propiedad y entregaste una parte y algo que era de Dios se te quedó en el bolsillo. Y en aquel momento Ananías murió. Ahí cayó, como diríamos nosotros, frito. Y dice allí en Hechos 5 que 3 horas más tarde vino su esposa, Zafira. Y el mismo Pedro fue el que le preguntó si habían vendido la propiedad en tanto, y ella dijo que sí. ¿Por qué tentaron al Espíritu Santo? ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Ella no sabía que su esposo había muerto. Y ahí nomás cae delante de Pedro, muerta también. ¿Cómo sabemos de toda esa maniobra? Por el Dios que todo lo ve. Cada uno que pone la mano en la lata, cada uno que pone la mano en la bolsa, cada uno que se queda con algo de Dios, hay un Dios que todo lo ve, lo sabe, toma nota y actúa después. ¿Cómo se iban a ocultar esos muertos en la iglesia? ¿Se imagina todo el asombro, todo lo que causó ahí en la congregación? Gente muriendo en la iglesia porque le habían fallado a Dios. Ahí hay muchos de los
teólogos dicen, Pedro dice, tenía el don de ciencia, y ahí Dios le hizo entender lo que estaba pasando. Fuera lo que fuera, hay un Dios que todo lo ve, y denunció ese hecho, y ya conocemos el final. Les voy a llevar un momento, ya estamos en la parte final del mensaje. Les voy a llevar un momento al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Esta es la historia de un hombre que la semana anterior mencioné, era el siervo de Eliseo. Él se llamaba Giesi. Es aquel hombre por el cual Eliseo oró diciendo, Dios, abre los ojos de mi siervo, porque él no veía todo el ejército que estaba a favor, veía el ejército enemigo, pero no veía el ejército que Dios había mandado para proteger al profeta Eliseo. ¿Se acuerdan que prediqué el domingo anterior eso? Amén. Ahora aquí en Segunda de Reyes hay un hombre general del ejército sirio que se llamaba Naamán. Él vino ante el varón de Dios, Eliseo, lleno de lepra vino el general. Y ahí Eliseo le dice lo que debía hacer. No le gustó al general. El general esperaba que iba a haber ahí un recibimiento con trompetas, bombos y platillos, porque Naamán era un héroe nacional. Y sin embargo no hubo nada de eso. No hubo serpentinas, no hubo guirnalda, nada. Espuma de carnaval, menos. Todo lo que hizo así nomás a cierta distancia, el varón de Dios le dijo, ve y zambúllete tantas veces en el río Jordán, y chao. Y Naamán salió todo ofendido, ¿no? Hasta que finalmente uno de sus ayudantes le hace repensar la situación. Y va al río y se zambulle, como le dijo el varón de Dios, y salió limpita su piel, se curó de la lepra. Él quería una recepción con honores, y el varón de Dios dice, anda al río y zambullite tantas veces, ya está. Y ahora Naamán volvía feliz, porque la lepra era una enfermedad tan fea. Ya hemos estudiado sobre eso, cómo destruía el cuerpo de la persona y todo eso. Y ahora el general tenía la piel de un niño y volvía con toda su gente feliz. Y ahora aparece en la escena Giesi. Naamán quiso darle vestidos y lingotes de plata al varón de Dios, pero el varón de ese era bien bautista, ese no estaba por plata en la obra. Ese estaba por amor a la alma, no quería agarrar nada, ni por debajo de la mesa, nada. Le hizo el favor, le dio la bendición a cambio de nada. Así se sirve en la obra de Dios. Amén. Decía Spurgeon, dice que aquel que sirve a Dios por dinero, es posible que le sirva al diablo por más dinero también. Así que bueno, y en esta historia, hermano, del Dios que todo lo ve, aparece Giesi. Miren lo que hace aquí, Segunda de Reyes 5, verso 20. Segunda de Reyes 5, verso 20, dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de sus manos las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi Señor me envía. Mentira, ¿no? Dice, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Mentira también era eso. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas
a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Hermano, esto es lo que está pasando. Se va Naamán con toda su gente. Y Giezi, con los ojos abiertos como huevo frito, dice: ¿cómo puede ser que mi señor no aceptó nada de ellos? Yo no voy a perder la oportunidad. Y elaboró una historia basada en mentiras. Mi señor me envía, mentira. Llegaron hijos de profetas, mentira. Y ahí en esa búsqueda de lo material, imagínense un talento de plata. Naamán estaba tan contento porque estaba sano y dice: toma, te doy 2 talentos de plata y te doy 2 vestidos nuevos. Y aquí te pongo a mis siervos para que te acompañen, para que llegues segurito junto al varón de Dios. Pero miren lo que pasa en el verso 24. Toda esta historia es para que aquí está el corazón de la historia. El verso 24, imagina, iba Giezi con los ayudantes de Naamán que lo acompañaban, y dice el verso 24: y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de las manos de ellos y los guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Hermanos, la gente de Naamán ni sabían dónde estaba. No sabían en qué parte del planeta estaban. Ese lugar no aparecía en ningún mapa. Así que Giezi tenía su lugar secreto donde hacía sus negocios oscuros. Y dice: venga, guardemos aquí, total, ustedes se van. ¿Quién van a encontrar este camino solo? Así que Giezi ahí guardó sus cosas malavidas, sus cosas que obtuvo a base de mentiras. Pero mire, hermano, lo que sucede cuando nosotros obramos mal o cuando nosotros nos manejamos con mentira. Dice el verso 25: y él entró, o sea, Giezi volvió a la casa de Eliseo, ¿no? Dice: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Seguía mintiendo, ese día era mentira tras mentira. Le dice: no, Eliseo, yo no fui a ninguna parte, andaba por aquí nomás. Aquícito, allicito, pero no más que eso. Verso 26, él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Este texto aquí da varios títulos para nuevos mensajes. Pero lo que nos interesa es esto, hermano. Le dijo Eliseo: ¿no estaba allí mi corazón? Lo mismo que Pedro. ¿Cómo supo Pedro? ¿Cómo supo Eliseo? El Dios que todo le ve, el Dios que todo lo ve, se lo dio a conocer. Y hablaron con precisión, tanto Pedro como Eliseo. Le dice Eliseo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y ahora salió Giezi por causa de todas esas mentiras que hizo. Salió cargando el pecado, salió cargando la lepra y el tormento y el sufrimiento que somete el pecado a una persona. Y no solamente a él lo iba a afectar el pecado, sino a su descendencia. Entonces, sabiendo que el Dios que todo lo ve tiene su mirada sobre nosotros, tenemos que ser cuidadosos, porque nuestro pecado nos afecta a nosotros, pero también salpica a quienes nos rodean. Amén. Y hay que ser cuidadosos con eso. Dice el escritor de los Hebreos, capítulo 10, verso 38, dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Amén. Y eso es lo que Dios ve a veces, aquí entre nosotros y en otras congregaciones, cristianos retrocediendo. El Dios que todo lo ve, ve cristianos retrocediendo.
que nos van al frente en la batalla, que nos llevan adelante en la fe, que Jehová no es su bandera, andan a la deriva en el culto, no saben qué es la función en la obra de Dios, andan así nomás deambulando como zombies. Pero dice Dios, yo los estoy mirando, pero si retrocedieren no le agradará a mi alma. Y tantas veces uno medita en esto. ¿No estará Dios descontento conmigo? ¿No estará Dios molesto con mi estilo de vida cristiana? Cuando Dios me mira, ¿me ve avanzando o me ve retrocediendo? Por las dudas, Dios dice, si retrocedieres, no le agradará a mí. Voy a terminar, hermano, hablando de Jehová Roí, del Dios que todo lo ve, con una breve lectura de algunas partes del Salmo 139. Y ahí vamos a terminar por hoy. Pero mañana vamos a estudiar otra vez más y hasta el otro fin de semana seguiremos estudiando nuevos nombres de Dios, que todos nos dejan grandes lecciones para nuestra vida. Amén. Le llevo al Salmo 139 y ahí vamos a terminar nuestro mensaje. Hablando del Dios que todo lo ve. Dice el Salmo 139, versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Bueno, y después sigue hablando así, pero vamos a pensar en esto un momento. Dice el salmista, Dios, tú conoces cómo me siento y conoces cómo me levanto. ¿Cómo se sienta? Se sienta con sus piernas cruzadas, se sienta con sus codos apoyados en la rodilla, se sienta como un bautista con la panza hacia adelante apuntando. ¿Cómo se sienta? Y si a mí me preguntan, yo no sé cómo se siente a la mayoría, pero el Dios que todo lo ve sabe. Y el salmista lo confiesa, dice, Dios, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Él sabe que ¿conocen la palabra chinchudo ustedes? Aquí en la Argentina usan esa palabra para decir, ese está enojado, está chinchudo, está mal, se le volaron los pájaros. Está ahí está muy loco, está muy nervioso. Y cuando él dice, tú conoces mi levantarme, hay algunos dicen, cuando me levanto no me hable por 2 horas porque me levanto de muy mal humor, no sé, no puedo explicarlo, pero me levanto de muy mal humor, dicen algunos. Bueno, como sea, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Él conoce nuestros sentarnos y levantarnos. Y dice aquí este salmo que leí, dice, tú ya conoces desde lejos mis pensamientos. Y a veces nosotros venimos y decimos, cuando llegue a la casa de Dios voy a hablar con Dios, y ya está, alargado y ya desde lejos conoce todo. Todo, hermano, el origen de todas las cosas Dios conoce. Y dice aquí este pasaje que hemos leído, dice, antes que la palabra llegue a mi lengua, Él ya la conoce. Por eso dice el escritor a los Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. ¿Por qué Dios no puede ser burlado? Por lo que nos enseñó Agar, existe un Dios que todo lo ve, existe un Dios, hermano, sobre el cual tiene su mirada permanente en cada uno de nosotros. Y ahora miren esta parte final. Dice el versículo 7, dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán
aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Así que, hermano, si quiere ir al extremo del mar, no se preocupe, allí Dios lo ve. Si tiene pretensiones de esconderse en las tinieblas, dice, ahí va a resplandecer la luz de Dios. Todo. Por eso dice el versículo 7, dice Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Todos aquellos cristianos que tienen intenciones de escaparse de Dios, que tienen intenciones de alejarse de Dios, deben entender a la luz de este salmo que eso es imposible. Ya el salmista dice, ¿a dónde me iré? No hay un lugar en el universo que la mirada de Dios no alcance. Todo lo ve. Jehová Roí, el Dios que todo lo ve. Y le voy a terminar explicándole algo todavía que habla de un alcance mayor de la mirada de Dios. Observe aquí en este Salmo 139, versículo 15. Salmo 139, versículo 15. Dice la palabra, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dice la palabra de Dios que en oculto fue formado. Ahí estaba un bebé formándose en el vientre de la madre. Eso no está a la vista de la gente, pero sí está a la vista de Dios, el Dios que todo lo ve. Y yo quería enfatizar en esta frase del verso 16, que dice, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Cuando una mujer queda embarazada, a los 21 días comienza a formarse el embrión. El salmista dice ahí, en las primeras horas de embarazo, tú ya me estabas mirando, tú ya estabas viendo cómo me estabas desarrollando. ¿Cómo puede ser posible esto? Jehová Roí, el Dios que todo lo ve. Donde la mirada de la ciencia, donde la mirada del hombre no llega, ahí Dios lo ve, a ese bebé desarrollándose. Mi embrión vieron tus ojos. Todo este tema que tomamos como raíz la vida de Agar, la sierva egipcia, esto nos anima a seguir adelante sabiendo que Dios nos está mirando, que Él es testigo de nuestra forma de trabajo, de servicio. Esta historia que comienza con Agar de que Dios todo lo ve, ¿eso va a desarmar algún plan pecaminoso nuestro? ¿Nos va a desalentar que hay cosas que no podemos hacer a escondidas? Yo creo, hermano, que este tema del Dios que todo lo ve tiene que ser una fuente de ánimo para ir adelante, porque todo lo que hacemos está bajo el conocimiento de Dios, todo lo que hacemos está bajo su mirada, y cuando Dios nos ve, Dios nos va a dar fuerza para el servicio. Amén. Dios nos va a dar, hermano, valor para ir a la batalla. Dios nos va a dar su bendición, Dios nos va a dar de su presencia, Dios no nos va a descuidar, hermano, porque Él es el Dios que todo lo ve. Amén. Lo que dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque no se dormirá el que guarda Israel.
¿Por qué no se dormirá? Porque Jehová todo lo ve, no tiene tiempo para dormir. Todo lo ve, todo lo ve, todo lo ve. Su mirada es permanente. Eso no debería desalentarnos. El saber que su mirada es permanente tendría que animarnos a desarmar todos nuestros planes pecaminosos e ir adelante con confianza y con valor, porque Dios todo lo ve, lo que podemos hacer para Él. Amén. Es tiempo que nuestras buenas intenciones de servir a Dios se transformen en hechos. Amén. Porque Dios todo lo ve. Que este mensaje, hermano, Jehová Roy, el Dios que todo lo ve, pueda ser una bendición para estos días que vendrán y para nuestra vida de servicio al Salvador. Que Dios bendiga su palabra en este día. Amén.